compañeros de la Escuela Popular Agustín Cueva, como a la editorial Aviala, que publicó el libro, y a la Universidad de Cuenca, que es la anfitriona de este conversatorio, porque verdaderamente es un placer estar aquí con todos ustedes, principalmente al ver tantas caras jóvenes, ¿no? Futuros sociólogos, futuras sociólogas formados y formadas en el Ecuador, que creo que tienen en cierta medida un deber con Agustín Cueva. Tienen una deuda porque es una de las principales figuras, creo yo, tal como ha dicho el profesor, de la sociología ecuatoriana, y en ese sentido es un deber poder leer su obra, poder comprenderla, poder entenderla y poder tomar sus lecciones teóricas y políticas, en el sentido de que fue un pensamiento estrictamente riguroso, fue un pensamiento comprometido con la realidad del Ecuador y de América Latina, y porque sus ideas también recorrieron el conjunto del continente, ¿no? Cueva no solo trabajó aquí en Ecuador, sino que también tuvo un pasaje por la Universidad de Concepción en Chile, y también, como dijo el profesor anteriormente, tuvo un pasaje por la universidad durante 20 años por la Universidad Nacional Autónoma de México, con lo cual sus ideas, la verdad que transcurrieron por el conjunto de la región de América Latina. El libro que se está lanzando es, de alguna manera, una tesis que escribí cuando cursaba una maestría en Argentina, y la hipótesis de trabajo que recorre las páginas del libro tiene que ver con una tensión que yo observé en el pensamiento de Agustín Cueva entre una adscripción ferviente a la teoría marxista y, por otro lado, un interés muy importante a la hora de observar las particularidades, las singularidades y las especificidades que son propias de la realidad latinoamericana. Si el marxismo es una doctrina que nació esencialmente en tierras europeas, eso para Cueva no significa un impedimento, sino que más bien pone a jugar todas las categorías marxistas para pensar la realidad de América Latina. Y eso entra en tensión porque fundamentalmente en toda su obra, pero creo que en el libro más importante de Cueva, que es El desarrollo del capitalismo en América Latina, Cueva recorre con sus ejemplos el conjunto de la geografía latinoamericana para explicar el proceso de desarrollo de América Latina, e intenta explicarlo a través de las categorías de la teoría marxista. Entonces ahí, en esa contradicción entre marxismo y América Latina, creo que hay una tensión interesante que Cueva va transitando, ¿no? No sin problemas, a veces con algunas dificultades, pero que es producto de un esfuerzo teórico por hacer amalgamar la realidad de América Latina con la teoría marxista, ¿no? En ese sentido, esa tensión entre marxismo y América Latina trato de encontrarla en 3 momentos que forman parte de su trayectoria intelectual. Y me parece esto interesante, aunque lo haya recorrido anteriormente el profesor Carvajal, porque de alguna manera en la trayectoria intelectual de Cueva se puede hacer una genealogía del pensamiento crítico latinoamericano, una genealogía de la sociología latinoamericana. Si en los años 60 fuimos protagonistas en América Latina del boom de la literatura, Agustín Cueva sin duda fue parte de los debates que atravesaron aquel boom literario. Si en los años 70 fue muy importante el debate acerca de la dependencia latinoamericana, sin lugar a dudas Agustín Cueva también fue un protagonista de esos debates sobre el dependentismo, fundando precisamente una de las primeras críticas audaces y agudas en relación con la teoría de la dependencia. Si en la segunda mitad de los años 70, principalmente en el Cono Sur, pero el conjunto de la región estuvieron atravesados por feroces dictaduras militares, también Agustín Cueva fue protagonista de los debates acerca de la caracterización de esos procesos dictatoriales en América Latina, fundamentalmente alrededor de la conceptualización de lo que él denominó el fascismo latinoamericano. Y si durante los años 80 las ciencias sociales latinoamericanas debatieron las transiciones democráticas después de los procesos dictatoriales, también Agustín Cueva fue protagonista de las discusiones teóricas y políticas
acerca de esas democracias renacientes. Discusión en un triple sentido. Discusión en cuanto a las condiciones políticas y económicas de las transiciones a la democracia, porque fueron democracias que recibieron situaciones de crisis externa producto del endeudamiento de las dictaduras, fueron democracias que nacieron después del autoritarismo social y el disciplinamiento social causado por esas dictaduras. También Agustín Cueva fue un ferviente crítico de las condiciones de producción académica que se empezaron a urdir en los años 80. El profesor decía que en los años 90 América Latina fue cubierta en las ciencias sociales por un manto ideológico conservador. Y Agustín Cueva señaló, a través de su crítica sagaz, que las condiciones de producción académica, la estandarización de la producción académica, la taylorización, como él llamó de la producción académica, fue también un proceso de disciplinamiento que siguió a las dictaduras militares. Es decir, primero vino el miedo instaurado por las dictaduras militares y después el disciplinamiento también causado por las condiciones de producción académica. Y en tercer lugar, también fue muy crítico Agustín Cueva de lo que fueron las teorías de la transición democrática en América Latina en los años 80. ¿Por qué? Porque las teorías de la transición, y en ese sentido ahí hay una razón por la cual a mí me interesó mucho el pensamiento de Agustín Cueva, porque Cueva fue muy crítico de dos autores argentinos. Uno, José Aricó, y el otro, Juan Carlos Portantiero. Dos autores que a mí me parece que son dos figuras, dos exponentes sustantivos del pensamiento latinoamericano. En Cueva demostraba permanentemente en todos estos debates que estoy reseñando cómo él estaba a la altura de los más importantes autores de América Latina. Digo, y en ese sentido y las interpelaba al principio, ¿no? Como futuros sociólogos y como futuras sociólogas. En el sentido de que Agustín Cueva, un sociólogo ecuatoriano, estuvo a la altura de los más importantes pensadores críticos de su tiempo, en los años 60, 70 y 80, sin perder nunca el sentido de la crítica. De la crítica de la ideología, de la crítica de la política y de la crítica en general del funcionamiento de la sociedad capitalista. Entonces, les decía que Cueva también fue muy crítico en relación con las teorías de la transición a la democracia en los años 80 y que debatía, ¿no? Discutía con estos autores argentinos, entre muchos otros, ¿no? Porque también debatía con Norbert Lechner, chileno, con Tomás Mulián, ¿no? Con un conjunto de autores que recorrían, como les decía antes, el conjunto de las tierras latinoamericanas. Y al mismo tiempo también discutía con una concepción politicista de la democracia, a propósito de lo que decía el compañero, ¿no? Una democracia criticaba una democracia estrictamente ceñida a las instituciones formales del sistema político, ¿no? Para quienes estén interesados en la ciencia política, el mainstream de la ciencia política, el pensamiento oficial de la ciencia política solamente ciñe la democracia a un conjunto de ingenierías e instituciones políticas. Y Agustín Cueva viene a criticar, la verdad que con bastante tino, porque realmente fue anticipatorio de lo que sucedería en el conjunto de la década del 80 y el conjunto de la década del 90, democracias estrictamente ceñidas a la arena institucional. Porque la democracia, sostenía Cueva, también es importante relacionarla, vincularla orgánicamente con la soberanía política, con la justicia social y también con la participación de las masas en la política. Y creo que esa es una lección fundamental para comprender nuestro tiempo, ¿no? La importancia de bregar por democracias que no estén estrictamente ceñidas, como pretende el discurso neoliberal, a un conjunto de instituciones políticas, sino también que abarcan el conjunto de las dimensiones de la vida social, la política, la economía, la cultura, la educación, y podríamos seguir listando. Creo que al mismo tiempo es interesante que ustedes puedan revisitar la obra de Cueva porque tiene una enorme actualidad y vigencia, porque nos permite indagar en esta crítica de las democracias contemporáneas, porque al mismo tiempo, si bien la dependencia latinoamericana continúa, nos permite
pensar en que eso puede ser combatido a través de la política, que como él dijo, el desarrollo del capitalismo en América Latina, la dependencia no es un deus ex machina que viene e interviene en tierras latinoamericanas sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. También la lucha política, la lucha de clases, es clave en el desenvolvimiento de nuestras democracias y de la vida política de nuestros países, política, económica y cultural de nuestros países. Y en tercer lugar, y esto la verdad que los invitaría a que lean este texto de Cueva, un texto que les voy a mencionar porque creo que realmente es anticipatorio, parece con cierta bola de cristal Cueva en este texto. Me refiero a un posfacio que él escribió en 1990 al desarrollo del capitalismo en América Latina. Se llama Los años 80, una crisis de alta intensidad, ese posfacio. Y ese texto es fundamental porque él habla de la crisis de Occidente y cómo en un contexto de crisis de Occidente suceden dos cosas. Por un lado, la emergencia de la xenofobia y del nacionalismo de derecha. No sé si les suena. Después de la crisis del 2008, vuelven a reemerger la xenofobia y el nacionalismo de derecha. No sé si escucharon un tal Donald Trump que anda paseando por Estados Unidos diciéndose presidente. Bueno, el derechismo, la xenofobia que reemerge en Estados Unidos, en Europa, en Occidente, tiene que ver también con las consecuencias de la crisis del 2008 y del 2009 que Cueva supo observar después de la crisis de esta inflación de los años 70, después de la crisis del petróleo, cómo a través de los gobiernos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher emergían estos procesos, al igual que ahora, de xenofobia, de racismo. Creo que, como les decía al principio, tienen una deuda muy grande con Agustín Cueva, pero es una deuda que pueden saldar. Ayer hablábamos con los compañeros acerca de las dificultades que muchas veces tenemos. Yo también las tuve para encontrar los materiales de Cueva. ¿Cómo puede ser, les pregunto a ustedes, que no tengamos 3 volúmenes con las obras completas de Agustín Cueva? Un autor de semejante valía, de semejante renombre, de semejante dimensión latinoamericana. ¿Cómo puede ser que no tengamos 3 volúmenes en los cuales podamos recurrir? Pero creo que es una tarea que realmente vale, me parece que vale la pena. Que puedan pensar en volver a una figura tan importante del pensamiento de su país. Han habido esfuerzos recientes. Hay un libro que pueden consultar de la campaña de Espejo, ¿no? Que está disponible, que tiene algunos textos sobre, no todos, no muchos, pero tiene algunos textos de Agustín Cueva también. Hay en la página web de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, un libro que titularon Entre la ira y la esperanza, en relación con aquel texto de Cueva de 1967, donde tiene un conjunto de trabajos de Cueva para que por lo menos puedan aproximarse. Pero digo, como perspectiva, me parece que hay una gran deuda con su obra, de un gran pensador, no solo ecuatoriano, sino latinoamericano, y ojalá que alguno de ustedes pueda cumplirla más temprano o tarde. Muchas gracias.